Bueno, queridos amigos, si tenemos otra noticia de la mayor importancia, el gobierno dice que para cuadrar caja tendría que apelar a la venta de activos. Y se está hablando de la venta de activos muy importantes, de activos de energía, tal vez una porción adicional de Ecopetrol, tal vez Isagen ya se vendió. ¿Qué pasó con la plata de Isagen? Nadie tiene la menor idea. Y entonces ahora, ¿cuáles son los activos que se van a vender? Y salen a remate. Y de paso, alguien dice que son activos que son como una especie de cañengo o de encarte para el gobierno. Buena manera de realzar el valor de un activo, destituyéndolo de todos sus atractivos. Representante Oscar Darío Pérez, por el Centro Democrático y el gran experto que tiene el Congreso en materia de asuntos fiscales y tributarios. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Bueno, doctor Nieto, cuando uno vende la nevera y el televisor es porque las cosas están muy complicadas. Pero usted, ¿cómo ve estos anuncios del Ministerio de Hacienda diciendo que va a tener que vender bienes de la nación para tratar de cuadrar la caja del país? Doctor Londoño, lo primero, la enajenación de activos fue un tema que estuvo presente en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. No solamente la enajenación, sino, digámoslo, el manejo eficiente de los activos del Estado. Tal vez de ahí surgió la autorización para que las empresas asociadas al tema financiero se volvieran un holding, lo que realmente sucedió. Para el tema de las fiduciarias, de las aseguradoras, de los bancos públicos, pudieran constituirse en un conglomerado financiero y a través de unas sinergias y una administración mucho más eficiente, menos competitiva entre ellos mismos, sino que tuviese como una visión más panorámica del sector, pues pudiera potencializar la utilización de esos activos, los optimizara. Eso ya sucedió. También en el plan de desarrollo se dijo que se incorporaría la opción de que el Estado pudiese enajenar algunos de los activos que tuviese. Por supuesto, eso fue traducido en un lenguaje que llegó al marco fiscal de mediano plazo. El Estado tiene más o menos una participación en unas cerca de 105 empresas en diferentes sectores, desde las digamos las empresas energéticas o de energía regionales, desde ISA, donde tiene el 51.4% de participación, desde Ecopetrol, donde todavía queda un excedente dado por la ley que autorizó enajenar hasta el 20%, todavía falta enajenar pues para llegar a ese tope como un 9% aproximadamente, pero también tiene presencia en una cantidad de actividades, hasta de talleres, de CDA, etcétera, y se estima que esas 105 empresas pueden tener un valor aproximado a unos 170 billones de pesos. Realmente, pues cuando se habla de lo de ISA, cuando se habla de lo de Ecopetrol, el restante, sin lugar a dudas se está acudiendo a una realidad, y es que va a haber un faltante de recursos enorme, no solamente en el año 2020, sino en el año 2021. Miremos el 2020. En el 2020, el recaudo tributario se estima que estará por debajo de lo presupuestado en unos cerca de 25 a 30 billones de pesos. Y el gasto público estará excedido en unos montos muy superiores a los 35-40 billones de pesos, producto de la creación del FONDE, producto de toda esta situación calamitosa de la pandemia, producto de que la actividad económica prácticamente quedó congelada durante 6 o 7 meses, si no es que se tiene que congelar de nuevo.
Eso que precipitó un déficit fiscal que inicialmente en enero y febrero del año pasado estaba calculado iba a ser del 2.4%. Pues el gobierno está estimando que ese déficit fiscal va a estar muy cercano al 9% del Producto Interno Bruto. Es decir, eso es un déficit fiscal de 100 billones de pesos, de 100 billones de pesos. Y eso hay que financiarlo de alguna manera. La financiación debe provenir de muchas fuentes. Una fuente es la reforma fiscal, que no tributaria, es una reducción severa del gasto público burocrático, del gasto público de funcionamiento, sin tener en cuenta dentro de ese gasto público ni las pensiones, ni el sistema general de participaciones, ni el régimen de salud, el régimen subsidiado de salud. Si se pudiese acudir a una, como la ha propuesto el presidente Uribe, que el gasto público, burocracia, gastos generales, no crezca más de la inflación en su conjunto, pues eso nos ahorraría cerca de 1.3, 1.4% del PIB, es decir, unos 14, 15 billones de pesos. Pero una reforma tributaria suave, como la propone en algunos, dentro de ellos el doctor Uribe, es decir, no afectando ni el IVA, sino disminuyendo una cantidad de beneficios que están en el IVA a muchas actividades con ese tema de los bienes exentos y de los bienes excluidos, etcétera. Y mirando ese tema de algunos beneficios tributarios en materia de renta y posiblemente aumentando un poco la base tributaria de renta, sobre todo en personas naturales, pues eso podría dar un recaudo también parecido a un 1% del PIB, a unos 12 billones de pesos. Si eso se lograra, no habría necesidad de vender activos, supongo yo, porque la venta de activos debe tener varios presupuestos, y uno de esos presupuestos es la oportunidad. Y yo creo que este es un momento muy inadecuado por la crisis de los mercados de capitales en el mundo, por las crisis financieras, aunque haya avidez por el riesgo, realmente muchos fondos se están resguardando en monedas fuertes como el dólar, como el euro o en el oro, y yo creo que no hay bastante, por ahora al menos, apetencia por correr riesgos. Eso todos los días cambia, como los mercados de capitales cambian todos los días. Si se hace una combinación de todo eso, lo que sí es posible es paliar un poco una situación. Es que nosotros estamos con posibilidad, doctor Londoño, de perder el grado de inversión. Y si nosotros perdemos el grado de inversión de entrada, los intereses sobre la deuda nos costarán 13 billones de pesos más. Es decir, si nosotros no tenemos un déficit fiscal 2020 o 2021 proyectado que nos permita bajar del 9, siquiera al 7%, hay grandes riesgos de perder ese grado de inversión. Y perder el grado de inversión sin haber movido un peso, sin haber movido una pluma, nos cuesta 13 billones de pesos. O sea que esas son las circunstancias generales que nos podrían permitir pensar. Yo no he dicho que se vaya a vender ISA. Si se vendiera ISA, en el mejor de los casos, con el valor de la acción, no se recaudarían más de 12, 13 billones de pesos. Si se vendiera el excedente de Ecopetrol para llegar al 20%, estaríamos hablando de 7 u 8 billones de pesos. Entonces, yo no sé si la sumatoria de ambas se pueda dar, si venderlas en este momento sea lo más sensato, o sea que sí estamos en una situación muy compleja, muy difícil, y en cuanto a su pregunta, que me extendí para hacerle un panorama general, en cuanto a su pregunta, una opción si es la enajenación de activos. Claro, es una opción, la misma opción que tiene el padre de familia cuando vende el televisor y cuando vende la nevera.
ese dinero no vuelve a aparecer. Es que mire que ya vendimos Isagen, doctor Oscar Darío Pérez, y eso fue motivo de un gran debate, de una gran discusión. No tenemos Isagen, ¿y dónde está la plática de Isagen? Porque obviamente el cuento es que se dedica todo ese dinero a entidades reproductivas y a inversiones que son indispensables. Pues eso es literatura, porque los fondos comunes son uno solo. Entonces, a dónde dedique uno las cosas depende de una cantidad de factores y no que uno pueda tener dineros de dedicaciones específica. Doctor Oscar Darío Pérez, la situación que usted nos plantea sobre el año 2020 es mucho más grave de lo que se nos había dicho, ¿no es cierto? Sí, señor. Aunque todavía no ha habido cierre de las cifras nacionales, lo que yo le estoy hablando son lo que dicen los expertos. Nosotros estábamos calculándole y apostándole a un déficit fiscal del 5%, 5.5%, y parece que ese déficit fiscal va a ser del 8.9%. Eso no es ni una diferencita de 4% del PIB, que en términos exactos esos son 50 billones de pesos. Es que ese tema de la pandemia, nadie calculó el gasto público asociado a ella. Y aquí, a pesar de que al gobierno le han llovido críticas, pero la gente nunca se ha preguntado de dónde sale la financiación del PAEF para poder mantener 5 millones de empleos formales, que de otra manera se perderían. Y la gente no se ha preocupado de preguntar de dónde sale la plata del ingreso solidario, que cobija a 3 millones de personas, y cómo se ha multiplicado por 2 lo de familias en acción, lo de jóvenes en acción, lo del adulto mayor, y cómo se ha multiplicado por N veces el valor de los costos de la salud, la compra de medicamentos, la compra de ventiladores, la instalación de camas UCI, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente no se ha preguntado cuánto ha costado el aumentar la garantía para los créditos hasta un 90% a cuenta del Fondo Nacional de Garantías, es decir, a cuenta del Estado. Y la gente no se acuerda sino de la crítica, no, que es que a mí no me prestan. Pues claro, pues es que hay gente a la que no se le puede prestar por condiciones económicas, pero los créditos que se han desembolsado, los numerosísimos subsidios, acabamos de aprobar un subsidio para el sector agropecuario, para las deudas del sector agropecuario enormes. Yo se lo doy en una sola palabra, doctor Londoño, los subsidios en Colombia valen al año 80 billones de pesos, 80 billones. Pero qué tal que no hubiera sido por los subsidios de vivienda, por ejemplo, que es uno de los sectores que se desarrolló enormemente. Y usted preguntaba ahora, ¿dónde está la plata de la venta de Isagen? Mire usted, doctor Londoño, los departamentos productores de energía, donde Isagen tiene sus fuentes de producción energética, recibieron unos recursos para hacer programas de infraestructura, y yo le puedo hablar de Antioquia, donde fueron benditos esos recursos, porque nos permitieron desarrollar una cantidad de infraestructura en vías terciarias, etcétera. Y lo otro, el 90% de esos recursos los maneja la Financiera de Desarrollo Nacional, y esa ha sido la palanca financiera para poder inyectarle dinamismo a la infraestructura del país, y eso ha permitido ese programa del Ministerio de Transporte de concluir y concluir, es decir, terminar las obras que el gobierno anterior dejó zapoteadas, eso sí, muy bien anunciadas y casi que inauguraban cada 100 metros de avance de una obra. No, eso permitió lo del túnel de la línea, lo de las 4G, que sin lugar a dudas han tenido unos avances gigantescos, y yo supongo porque prácticamente la Financiera de Desarrollo Nacional prácticamente hizo las veces de fiducia o está haciendo las veces de fiducia. Así que es lo que tengo yo conocido con esos recursos de la venta de Isagen. Bueno, doctor Oscar Darío Pérez, una situación realmente crítica, y déjeme con todo respeto hacerle una observación.
es que el problema de la pandemia no es solamente la cantidad de gastos que ha habido que hacer para tratar de contenerla y de contener sus efectos, sino la baja en los recaudos por obra de la parálisis de la economía. Y la economía fue menester pararla, pues ya se verá si con buen criterio, sin él, eso no importa, pero fue menester pararla y eso significa menos recursos para el Estado, menos impuesto a las ventas, menos aranceles, menos todo. Y entonces es por punta y punta, ¿no, doctor Oscar Darío Pérez? Es por el lado del gasto y es por el lado de los menores ingresos. Totalmente de acuerdo, pues eso tal vez lo dije en la primera intervención. Sí, señor. El menor valor del recaudo del año 2020 va a estar cercano a los 25 a los 30 billones. Es decir, la parálisis de la actividad nos va a significar, sobre todo en los meses de marzo, abril y mayo, que fueron pecaminosos. Esos meses fueron de una parálisis absoluta, y a esa parálisis absoluta nos puede estar conduciendo la falta de disciplina social en este rebrote, las peleas permanentes que cazan algunos mandatarios o mandatarias con el gobierno nacional, en vez de dedicarse a hacer sus propias actividades. Mire usted que todavía no estamos recibiendo los efectos de diciembre, que nos va a llegar lentamente, las celebraciones, las fiestas clandestinas, todo eso tiene unos costos fiscales enormes, gigantescos, y lo malo es que analicemos la parálisis, como la pandemia, como si fuéramos por dentro de un túnel. Todavía estamos en el túnel, algunos están celebrando como si hubiéramos salido del túnel, por Dios. La ciencia está en salir mejor del túnel que peor, lo mejor posible, y con este gasto público incrementado y este efecto económico en las finanzas públicas absolutamente desbordado. Y ahora nosotros no clamamos sino más deuda. Pues claro que hay que hacer más deuda, pero nosotros vamos a terminar este año con un 65, un 68% de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Este año, perdóneme, ¿este año 2021 o este año 2020? Este año 2020 posiblemente estamos muy cercanos al 60. Y este 2021 vamos a estar muy cercanos. Pues claro que es impredecible, porque para poderlo predecir teníamos que suponer que ya terminamos la pandemia, y como todavía estamos dentro del túnel, pero algunos pronostican que vamos a estar muy cerquita del 70% del Producto Interno Bruto, y eso ya sí es una catástrofe. Es una catástrofe porque es que deuda de hoy son impuestos de mañana, o ahorro del gasto de mañana. Por eso los que dicen que hay que combinar una reforma fiscal con una reforma tributaria, tiene que ser una combinación de ambos. No podemos seguir gastando igual en burocracia, en gastos esos gastos de prestación de servicios, contratos de prestación de servicios. Los funcionarios no pueden viajar en primera clase. Los costos, es que aquí todo el mundo asocia los costos de la nómina solamente a los costos de lo que vale el sueldo de un congresista. Pues sí, esos son, pero es que de esos dependen los salarios de los magistrados, de los generales, de la rama judicial, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que aquí hay que hacer una verdadera revolución en el gasto público necesario, eficiente, y del resto, mire, si hay un pequeño estudio, hecho por el mismo Ministerio de Hacienda. Si nosotros pusiéramos a crecer los gastos generales y los gastos de funcionamiento, no incluyendo las pensiones ni el sistema general de participaciones, pues que es lo que reciben las regiones, en eso no lo podemos castigar, ni el gasto de salud. Si excluimos esos tres conceptos, lo que queda, si no lo ponemos a crecer, sino como crece la inflación, nos ahorramos 1.5% del PIB, nos ahorramos casi 20 billones de pesos en un año. Eso es una reforma tributaria mucho más exitosa que cualquiera que podamos aprobar. Entonces, ahora, hay que mirar ese tema de las exenciones, y hay una comisión de expertos estudiando eso. Nos vamos a tener que poner
serios en esa materia tributaria y por fin hacer una reforma estructural. Yo no creería que un gobierno que ya en el año 2021 ya empieza a acabar su periodo, porque termina en agosto del 2022, vaya a poder hacer una reforma tributaria, lo estructural que necesita el país, pero el próximo gobierno debería apuntarle a eso, y yo sé que eso es discurso para la izquierda, discurso para los mamertos, porque ellos no saben sino de gasto, ellos de ingreso no, a ellos no les gusta que haya explotación de recursos naturales, que el fracking eso es una vergüenza, a ellos no les importa que no se pueden cobrar impuestos, eso, todo eso es el discurso de ellos, y que los ricos paguen más y más y más y más, copiándole mucho a Piketty, el francés, que lo único que ha hecho es aplicar unas teorías allá en Francia. Lo que ha hecho es que los franceses ya no quieran ser franceses y no quieren ir para Luxemburgo o para Bruselas y cambien de nacionalidad, porque cuando usted le cobra a una herencia el 70%, a una herencia o a un legado o a una donación, pues simplemente está confiscándole a la gente. Entonces aquí a la izquierda no le gusta nada de los ingresos, no, de ingresos no hablemos, que el petróleo se vaya al suelo, eso no importa, que las exportaciones se vayan al suelo, eso no importa, pero eso sí, son creativos en el gasto. Creemos rentas básicas, démosle a 9 millones de colombianos $1 millón de pesos mensuales y verá que esto se reactiva. O sea, son proactivos en el gasto, en girar, pero son inactivos, son pasivos en el ingreso. Y a mí, que terminé contaduría pública en una universidad muy buena, que es la Universidad de Medellín, siempre me enseñaron que para poder gastar hay que tener ingresos, porque es que si usted no tiene ingresos, usted no tiene contra qué financiar ese gasto, y aquí somos pródigos en el gasto, al menos ese es un criterio muy de la izquierda, y el criterio de nosotros es un criterio de responsabilidad fiscal. Las finanzas de un país se pueden mantener si tienen consistencia, si tienen financiación, si tienen durabilidad, y por eso en razón nosotros es que le apuntamos al manejo adecuado de las finanzas públicas para que los países no se quiebren. Y creo que de países quebrados estamos muy rodeados nosotros, sino mirar lo que le pasa pues aquí a nuestro vecino Venezuela, al otro vecino Cuba, al otro vecino Nicaragua y así sucesivamente. Doctor Oscar Darío Pérez, una exposición magistral. Alguien dirá que se hace terrorismo económico contando la verdad. Nosotros recordamos un viejo proverbio que usted debe tener muy en cuenta. La flecha, cuando se ve venir, viene más despacio. Uno tiene que saber qué es lo que se le viene encima para poder actuar y para obrar en consecuencia de esa flecha que se vino encima. Doctor Oscar Darío Pérez, gracias y felicitaciones por otra exposición magistral como la que usted nos acaba de hacer sobre la situación real de las finanzas públicas. Muchísimas gracias, doctor Oscar Darío Pérez. Muchas gracias, doctor Londoño. Un feliz día para todos. Señores, queridos amigos, hoy ha sido el día de las exposiciones magistrales y extraordinarias. Esto es la verdad. ¿Qué tal la caída de los recaudos? ¿Qué tal? ¿Qué tal el dinero que se necesita para salir al otro lado? ¿Qué tal? Bueno, esa es la situación. Pero sabe que me pareció, no sé si más grave o por lo menos me dejan pensando y mucho, es que el doctor Oscar Darío Pérez apunta a decir que no ve posible, no ve viable que el gobierno logre hacer una verdadera reforma de fondo, una reforma fiscal de fondo. Esa es una estimación política, ¿no? Una estimación política. Y entonces para eso suponemos que han nombrado a un excelente ministro del Interior que sea capaz de manejar semejante temita en un Congreso de la República cuando el gobierno empieza a tener lo que llamaba Alfonso López Miquelsen el sol en las espaldas, ¿no? Bueno, ministro que no se ha posesionado siquiera, ¿no? Bueno, pero pues ya se posesionará. Mientras tanto la otra ministra está en plan de irse para Ginebra y aquí pues no hay nada. Oscar Darío Pérez, para conservar estas palabras de Oscar Darío Pérez de Mar, para conservarlas. ¡Qué exposición!
Y esto no es terrorismo. La flecha, cuando se ve venir, viene más despacio. Este representante a la Cámara por el Centro Democrático, sin duda la primera figura que tiene el Congreso en materia de organización fiscal y de asuntos tributarios, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Ya tenemos las 7 de la mañana, 13 minutos.